En este segundo tema vamos a abordar algunas cuestiones relacionadas con la antropología física y evolutiva, en particular los mecanismos de adaptación y evolución humana. Sin duda, el punto de partida para abordar estas cuestiones lo encontramos en la teoría de la evolución, formulada por Charles Darwin en 1859, en su obra El origen de las especies. En esta obra, Darwin señala dos tipos de selección, la selección natural y la selección sexual. La selección natural consistiría en la reproducción diferencial de individuos genéticamente distintos, de modo que, generación tras generación, se priorizaran las modificaciones genéticas beneficiosas y se fueran extinguiendo las perjudiciales. Estas modificaciones genéticas serán beneficiosas o perjudiciales dependiendo del contexto específico en el que se produzcan. Por poner un ejemplo, la mutación genética que permitió que hoy en día una parte importante de la población mundial sea tolerante a la lactosa de la leche fue una mutación beneficiosa o adaptativa en un contexto concreto. Esta mutación posibilitó que la enzima lactasa no desapareciera al llegar a la juventud y madurez, y se produjo en un contexto concreto. Durante el Neolítico, entre el 10.000 y el 3000 a.C., algunas poblaciones comenzaron a desarrollar la ganadería de animales ordeñables, vacas, cabras, ovejas. Una mutación genética que permitiera sintetizar la lactosa en este contexto sería claramente adaptativa para ese grupo humano. Al cabo de muchas generaciones, esos genes se habrían impuesto en el grupo. Respecto a la selección sexual, también sería un mecanismo evolutivo de selección de caracteres. Aquí encontramos dos modos. En primer lugar, la preferencia de un sexo, generalmente las hembras, por ciertos individuos del sexo opuesto que presentan determinadas características. Por ejemplo, la preferencia entre los pavos reales hembras por los machos con colas más espectaculares. En segundo lugar, el aumento en determinadas características como son la fuerza, el tamaño, que se produce generalmente entre los machos, que al pelearse con otros machos más débiles les permite el éxito en el apareamiento. En ambos casos se habría priorizado unos caracteres genéticos específicos que serían los que se transmitirían a la siguiente generación. Entrando ya en el tema de la evolución del ser humano, un elemento a destacar es su taxonomía. La taxonomía es una ciencia encargada de clasificar y dar nombre a las distintas especies de seres vivos, tal y como la concibió su inventor, Carlos Linneo. Como podéis ver en esta diapositiva, la especie Homo sapiens pertenece al reino animal, como categoría superior, y el orden en el que nos ubicamos es el de los primates, en cuyo estudio nos detendremos a continuación. Y es que el estudio de los primates nos puede ayudar a comprender la evolución humana, en tanto que especies evolutivamente emparentadas y descendientes de un ancestro común. El orden de los primates tiene una antigüedad de más de 60 millones de años y se piensa que su ancestro podría haber sido un animal insectívoro, arborícola y nocturno. Los primates comparten una serie de rasgos propios, como son la reducción de los incisivos, el desplazamiento del foramen magnum, uñas planas en manos y pies en lugar de garras, una locomoción dominada por las extremidades posteriores, dedo pulgar oponible y cerebros grandes, en comparación con otros animales de su mismo tamaño. Probablemente el aumento del tamaño cerebral de los primates tenga que ver con la necesidad de resolver los retos sociales que se derivan de la vida en grupo, pero también de los retos que impone el medio ambiente, por ejemplo, a la hora de planificar rutas de forma eficiente. Estos cerebros suponen una mayor capacidad para el aprendizaje, y esta capacidad para aprender conduce al desarrollo de culturas. Estas culturas primates se observan, por ejemplo, en la fabricación y utilización de herramientas para la caza o para conseguir termitas. También en las estrategias para extraer la pulpa de algunos frutos de cáscara. Pero también las observamos en las pautas de crianza o en el orden que siguen cuando se desplazan por el territorio.
Otro aspecto a destacar de las sociedades primates tiene que ver con su organización social, y es que observamos muchas similitudes con los seres humanos, como por ejemplo la existencia de diferencias de clase y de rango, y también la desigualdad y la movilidad social. También observamos similitudes con los humanos al abordar las principales causas de la agresión intraespecífica, es decir, entre miembros de la misma especie. La principal causa sería la competencia por los recursos, sea el alimento, sea el cobijo, sea una pareja para aparearse. Y en relación con esta competencia, encontramos de forma frecuente los enfrentamientos por el estatus social. En cualquier caso, la agresividad intraespecie se ve suavizada por la existencia de sistemas de control y de ritualización de la agresión. Aquí destacan las jerarquías de dominancia, que permiten a todos los individuos de un grupo conocer su posición y el rol que ocupan y que deben desempeñar en el grupo. Y por tanto, esto va a facilitar el comportarse de acuerdo a esa posición. En segundo lugar, encontramos los sistemas territoriales, que van a facilitar el que cada grupo ejerza el control sobre un área determinada, evitando así los enfrentamientos entre grupos por el acceso a unos mismos recursos. Cuando a pesar de estos mecanismos se producen enfrentamientos o agresiones, los primates han desarrollado estrategias de pacificación que nos recuerdan mucho otra vez a los utilizados por los seres humanos. Aquí podemos destacar los rituales de reconciliación o la intervención de un tercero para lograr que dos individuos cesen en sus enfrentamientos, es decir, lo que conocemos como mediación. También vamos a encontrar que determinadas acciones serían incompatibles con el mantenimiento de la agresión o del conflicto y que también van a ser frecuentes como estrategia para cesar en los enfrentamientos. Los últimos puntos de este tema tienen que ver con el proceso de hominización, es decir, con la evolución del género Homo. Como podréis leer en los apuntes que tenéis colgados, son varios los homínidos que nos han precedido y se diferencian en aspectos como la capacidad craneal, la estatura, pero también el tipo de herramientas utilizadas y fabricadas. En este proceso de hominización se ha producido una evolución de la inteligencia humana. A este respecto, debemos mencionar una diversidad de factores que habrían influido y que no se pueden plantear como independientes, sino que se retroalimentan e influyen unos a otros. Así, el aumento del tamaño cerebral habría permitido un mayor desarrollo de cada parte del cerebro, incluyendo aquellas más directamente relacionadas con la memoria y el aprendizaje o con el lenguaje. Además, el desarrollo de la postura bípeda habría permitido dejar libres las extremidades superiores, que habrían servido para el transporte de objetos, para el transporte de las crías, pero también para el desarrollo de la industria lítica. Una industria lítica que va a ser utilizada para la caza. Y esta es una actividad que requiere de audacia, de cooperación, de capacidad para el lenguaje y, por tanto, el desarrollo de habilidades sociales específicas. Por otro lado, la caza con esas nuevas herramientas líticas habría permitido aumentar el consumo de carne, cuyas características permitieron una reducción de la longitud de los intestinos, permitiendo así una mayor inversión de energía en el crecimiento cerebral. Respecto al fuego, no solo permitió el cocinar los alimentos, facilitando su digestión, sino que también sirvió como elemento cohesionador del grupo, al introducir nuevas pautas de comportamiento social y abrir la puerta al desarrollo del arte y del pensamiento mítico-religioso. Finalmente, el lenguaje articulado habría surgido gracias a características morfológicas relacionadas con la posición de la laringe, pero también a modificaciones genéticas, que intervienen en la construcción de los circuitos neuronales relacionados con el habla. En un contexto social de creciente necesidad de cooperación para la caza, de relaciones sociales más estrechas
gracias al fuego alrededor del cual se reúnen, esa nueva capacidad de desarrollar un lenguaje articulado se habría manifestado como claramente ventajoso para la evolución de la especie. Ocurre además que la proximidad en la anatomía cerebral entre áreas donde se desarrollan funciones relacionadas con el habla y otras ligadas a la manipulación de objetos hace pensar que pudo existir algún tipo de influencia mutua entre la capacidad para la manipulación de herramientas y el habla, de modo que al mismo tiempo que se desarrollaban los circuitos neuronales relacionados con la talla de herramientas, se habrían desarrollado los relacionados con el lenguaje. Así que, como podéis ver, todos estos elementos se van a interrelacionar de formas complejas para dar lugar a la inteligencia humana que conocemos hoy en día.